Ah, No, bueno, un episodio más, número 46, por acá con Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Arquitecta de profesión, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Luisa? hola Sebas, pues muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, te cuento, soy arquitecta de la Universidad Nacional. Eh, Siempre me dediqué a la parte BIM, que es como manejo de software y a través de modelos tridimensionales, como gestionar la arquitectura. Pero en el 2019, cuando estaba trabajando en la Universidad de Antioquia, empecé con un proyecto que se llamó Accesibilidad Universal, donde evaluaba como los campus de la universidad y los hacíamos accesibles. Entonces, desde ese momento, soy una obsesionada con todo lo que tiene que ver con accesibilidad, discapacidad. Y en ese momento estoy terminando mi maestría precisamente en accesibilidad para ciudades inteligentes. em, y bueno, a eso es a lo que me dedico ahora, hacer consultorías en accesibilidad, diseños personalizados para personas con condiciones específicas y ese tipo de cosas. Genial. Ahorita, antes de iniciar el podcast, iniciar a grabar, estamos teniendo una conversación muy bacana con el tema de propósito, disciplina, autoexigencia. ¿Cómo ha sido esto importante para ti? ¿Qué te ha hecho, digamos, conectar más con ese propósito, con Bueno, compasión que estamos digamos, hablando ahorita? bueno, digamos que hay un montón de cosas que influyen en eso, ¿cierto? Sí, Pues a lo largo de mi carrera profesional, que son 8, casi 9 años, como les comentaba ahorita, siempre fue como a través de modelos tridimensionales, tecnología, y, y digamos que soy muy buena para eso, ¿cierto? O sea, se me da con facilidad, pero nunca sentí como una conexión tan profunda como siento en este momento con los temas de accesibilidad, ¿cierto? Digamos que todos tenemos como algún tema por ahí que nos toca más profundamente que otros. Y de hecho, bueno, de hecho ese proyecto de accesibilidad universal no era mío. O sea, empezó porque un profe que es usuario de silla de ruedas hizo una solicitud en la universidad y se lo asignaron a otra arquitecta. Y yo así de pura curiosa dije como, ¿puedo ir? Entonces, em, dame un segundo que se me va a desconectar este computador. Listo. Entonces, yo de pura curiosa dije como, ¿puedo ir? Y ya, desde ese momento dije como, me encanta. Empecé a trabajar con ese profe, con otros profes, a crear un grupo y, y bueno, digamos como que la vida me fue llevando a eso y dije, listo, es que lo mío definitivamente no es o sea, los software y tecnología, o sea, lo mío es esto. Me apasiona, me siento identificada además porque digamos que a mi alrededor las discapacidades invisibles abundan y son temas que no son sencillos de abordar normalmente. Entonces, bueno, hay muchas cosas que lo van llevando a uno como a recorrer un camino, ¿cierto? No sé. sí. Cuando hablamos de discapacidad, eso me hace recordar mucho mis últimas prácticas, que las hice principalmente en la parte de discapacidad. Va a haber de por sí una dependencia en la persona, en las personas y el entorno o los entornos
y más en Latinoamérica no están adaptados para personas con discapacidad, aunque ha mejorado y Medellín ha sido una de las ciudades que más se ha adaptado a eso. Que, porque hay dos tipos, yo siempre miro dos tipos de discapacidad, discapacidad física de la persona o discapacidades mentales. Y a veces las personas somos funcionales físicamente, pero estamos discapacitados mentalmente. Comparemos estas dos partes, que es para ti, digamos, tener esa discapacidad física y esa discapacidad mental. Bueno, digamos que hablando de discapacidad, hay como un montón de espectros que toca abordar, ¿cierto? Cuando hablamos de discapacidad física, así como suena, o sea, nos impide la movilidad de una u otra forma, ¿cierto? Sea porque somos usuarios de silla de ruedas, porque hemos perdido alguna parte de nuestro cuerpo y usamos prótesis o no usamos. em, pero también, como lo mencioné ahorita, las discapacidades invisibles, como son la artritis, la esclerosis, el lupus, o sea, muchas enfermedades que producen, o sea, como dolor en nuestro cuerpo y nos impiden como tener un desarrollo normal, ¿cierto? Pues como el desarrollo de nuestras actividades normal. Y en cuanto a la parte de discapacidad cognitiva, ahí sí que hay un gran espectro, ¿cierto? Digamos que ahora con todo lo de la salud mental, em, hay muchas discapacidades como la depresión. Hay muchas personas pues que no consideran discapacidad ciertas condiciones, pero digamos que esos desbalances que no te permiten tener una vida tranquila y normal, pues sí te discapacitan, ¿cierto? Porque no te permiten hacer las actividades que en otro caso hubieras realizado, ¿cierto? Em, También están las discapacidades sensoriales para las personas que son sordas, para las personas que son ciegas, ¿cierto? Y, y pues digamos que aún teniendo un mismo diagnóstico, todos los casos son muy particulares. Entonces, para cada cosa hay que hacer su estudio respectivo, ¿cierto? Como su trabajo personalizado, digámoslo así. Ya acá estaba buscando aquí más a detalle cómo es el término de discapacidad, porque a veces nos vamos como discapacidad, bueno, tiene una lesión neurológica, tiene una enfermedad crónica, pero discapacidad es como tú lo dices, hay una limitación, un impedimento físico, mental o emocional en la persona que le impide ser más funcional en torno a sus actividades básicas del día a día o a nivel cognitivo. Ujú. Y aquí algo muy interesante que habla de la discapacidad emocional, no lo había escuchado, esa incapacidad de gestionar nuestras emociones y cómo esa incapacidad de gestionar nuestras emociones nos lleva a muchas veces a esa discapacidad física, sea enfermedad o sea alguna lesión traumática o genética. ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente las emociones para no llegar a esa discapacidad emocional? Uy, Sebas, bueno, tocas un tema como importante y en el que realmente no me siento como con tanta propiedad para hablar, pero si lo enfocamos a lo que me compete, digamos, que es la arquitectura, digamos que en este momento estoy en un proceso de entrenarme en neuroarquitectura, donde eso está ligado directamente a eso que estamos hablando, o sea, cómo la arquitectura influye en las emociones de las personas, en las actitudes de las personas, la manera de comportarse. Em, y ahora cuando me estabas preguntando de las discapacidades, se me olvidó pues como mencionar
que las discapacidades también son dadas por el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, un usuario de silla de ruedas no es discapacitado, digamos, si el lugar en el que va, él encuentra una buena rampa y un ascensor y él puede acceder a todos los servicios que, no sé, el edificio del banco te ofrece, ¿cierto? En ese momento esa persona, digamos, no tiene discapacidad. ¿Por qué? Porque las actividades que necesita realizar las puede hacer con autonomía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del contexto, es muy importante porque influencia todo lo que tú haces o lo que no puedes hacer. Y eso va ligado también a esa parte emocional que me acabas de preguntar, ¿cierto? Hay contextos y espacios donde tu salud se deteriora completamente. De hecho, me haces acordar de un estudio que hay de personas que eran sanas y van a un lugar de salud mental y los terminan calificando como locos, ¿cierto? Digamos que hay espacios donde te enfermas, ¿cierto? Entonces, por eso es que en los últimos años me he venido especializando en esto, porque soy completamente consciente y estoy completamente convencida de que el lugar que habitas, el lugar que recorres, el lugar donde trabajas, la ciudad, te pueden enfermar y te pueden sanar también. Exacto, el contexto influye mucho. Ujú. Aquí, ay, se me fue la onda. El contexto es todo. Y es, vamos a poner dos cosas. Es más, aquí en este momento me está entrando una llamada de Be My Eyes. Be My Eyes, que es una aplicación que le ayuda a las personas con discapacidad visual a encontrar cosas. Entonces, miren cómo es de esto, la pueden descargar. No está en servicio, no sé si la conoces. Sí, la he usado mucho. De La he usado estar mucho al servicio. hace varios años la uso y me parece maravillosa. Entonces, ahí Digamos, estamos, ahí esas personas con discapacidad visual, hablando acá de esto, no están siendo, no tienen esta discapacidad, porque está esta aplicación que los ayuda a mejorar su autonomía, mejorar su independencia, y por ende van a ser de por sí más libres. Eso, iba a decir otra cosa, me distrajo la llamada, pero continúa hablando, estás hablando sobre el tema. A ver, justo cuando mencionas esa app, sí. hay un montón de otras apps que no nos imaginaríamos. O sea, cosas que uno nunca tiene consciente. Por ejemplo, hay otra aplicación para personas ciegas que les dice cuando la luz está prendida. O sea, uno diría, ¿y eso para qué? Claro, pues ellos se acuestan a dormir, se levantan y si tienen el bombillo prendido, pues están gastando energía todo el tiempo porque ellos no se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, mira que es un mundo tan enorme en el cual solucionar, digamos, solucionar o ofrecer em, distintas opciones o sea, es un mundo infinito. Entonces, o sea, es muy interesante como todo lo que aprendes, todo lo que vives cuando empiezas a conocer, o sea, digamos que tú entras a ese mundo de la discapacidad y es, no, pues no es un mundo, es un universo. Empiezas a aprender sobre lengua de señas, empiezas a aprender sobre el braille, de si funciona, si no funciona, em, de lo que mencionaba ahora de neuroarquitectura, cómo la arquitectura y los contextos influyen en las personas, en su actuar. Empiezas a notar un montón de cosas. Por ejemplo, este año estuve, bueno, este año y el año pasado que estuve en España, por ejemplo, fui a un supermercado y al mediodía hay como una hora donde es una hora en silencio en el supermercado.
O sea, no hay anuncios, nadie puede hablar fuerte, o sea, ojalá ni hablen. Y es un espacio pensado para que las personas que tienen como sensibilidad al ruido o que tienen Asperger o autismo y que el ruido los afecta demasiado, es su momento de ir a mercar. Y yo decía, qué lindo eso. Y son acciones muy sencillas, pero que solamente se pueden tomar cuando conoces al respecto, ¿cierto? Cuando no ignoras la situación. Entonces, digamos que este tipo de espacios y hablar sobre el tema y conocer sobre diferentes discapacidades y sobre condiciones de las personas nos hace ser mucho más empáticos. Exacto. Ya me acordé lo que iba a decir. Es que nosotros, todas las personas, somos una piedrita tirada en un lago. Ujú, Cuando tiramos la piedra o con las palabras que hacemos o al comunicarnos o lo que hacemos o las acciones que hacemos, siempre va a influenciar a los otros. Así como hace la piedrita cae y va a esparcir una onda a, a como tú hagas o lo que tú hagas o como tú reacciones, va a hacer que tus hijos también hablen así o reaccionen así o hagan así, o que tus amigos también sean de este tipo. ujú. Sí, entonces esto es muy importante y eso tiene que ver mucho con la discapacidad, porque si seguimos teniendo los juicios que los podemos controlar, hay muchos juicios, impulsos o deseos que son cosas que podemos controlar. Si sabemos que nuestras acciones impactan a un entorno, entonces hay que cambiar desde nosotros para Ujú. ser más influyentes en el entorno. Total, y de hecho mira que, a ver, digamos que llegó un punto en el que yo decía, pucha, pero o sea, veo a todos los ciegos, a todas las personas sordas, todos se me aparecen y no, simplemente es que ya tengo mi foco en ese, pues, en ese tema, ¿cierto? O sea, yo no los ignoro, para mí son fundamentales, o sea, son mi trabajo. Entonces, digamos que los empiezas a notar en todas partes, estás con mirada atenta por si necesitan ayuda, ya sabes de qué manera ayudarlos y de qué manera no hacerlo. Muchas veces ellos son muy autónomos y los creemos más incapaces de lo que realmente son, que eso también es muy importante, pues como mencionarlo y hablarlo, porque me ha pasado muchas veces, por ejemplo, no sé, en el metro, que me encontré con, no sé, a dos chicas ciegas y ellas tenían clarísimo para dónde iban. Y un señor insista, venga, pero yo la llevo. Y ellas como, no, señor, muchas gracias. O sea, y llega el punto en el que, hey, señor, déjelas, que ellas saben para dónde van. Tú simplemente preguntas, ¿quieres ayuda? Si te dicen que no, normal, es que ellos son una persona, o sea, autónoma. Si ellos lo, o sea, sienten y lo pueden hacer, adelante. Entonces no hay que incapacitarlos, pues pensando, porque eso es solamente de nuestro pensamiento, que ellos no pueden cuando ellos realmente pueden. Y de hecho tienen unas habilidades mucho más desarrolladas que nosotros en muchos aspectos, ¿cierto? Claro, les ha tocado aprender a vivir el mundo de maneras diferentes. Exacto. Y ahí están los obstáculos. Todas las personas con discapacidad tienen, digamos, un obstáculo, una limitación, pero todos tenemos obstáculos y todos tenemos ciertas debilidades. Completamente. De hecho, pues digamos que todos somos discapacitados. Puede que no físicamente, pero para realizar alguna actividad para la cual no estamos entrenados, pues si a ti te dicen, tenés que reparar este avión porque si no, o pilotear este avión porque si no nos caemos, pues pucha, si nunca te has entrenado para manejar un avión, eres discapacitado. ¿Por qué? Pues porque no tienes la capacidad de manejarlo. Exacto. Más que discapacitados, cambiamos esto y es menos autónomos. Hay una menor autonomía. Sí, Sabemos que en la sociedad está el término discapacidad como tal, pero hay una menor autonomía o una mayor dependencia física. sí.
Bueno, digamos que en esa parte del lenguaje es un poco intenso y probablemente habrá gente que escuche este podcast y diga, ay, pero ¿por qué discapacitado? Entre Bla, más bla, bla. radical, entre más lo vea mejor. Entre más radical uno sea, y así, ahí van a aparecer un montón de personas con Mercurio retro. Aquí si aparecen haters, tranquilo, los amo. Sí, o sea, yo realmente no tengo problema con eso, pues porque digamos, yo también soy discapacitada, tengo una discapacidad invisible y si me dicen discapacitada, realmente sé que lo soy. Hay cosas que no puedo hacer y normal, no pasa nada, no todos podemos hacer de todo, ¿cierto? Em, Habrá mucha gente para la que esos términos serán muy sensibles y lo entiendo porque, claro, todos lo hemos vivido de maneras diferentes, a todos nos toca de manera diferente. Entonces, en esa parte del lenguaje es sensible, pero digamos que ponerlo como a la realidad, al día a día, es lo que nos hace afrontarlo de maneras más funcionales, ¿cierto? Al final lo que necesitamos es que el entorno cambie, que el entorno funcione y se transforme de mejor manera para que le podamos permitir la autonomía a las personas, ¿cierto? En mayor o menor medida. Entonces, sí, esos temas del lenguaje y de cómo hacerlo menos fuerte son un poco intensos. Ya que hablas con respecto a tu discapacidad, ¿por qué le mencionas que es una discapacidad a, a la enfermedad que inclusive el estrés, que no sé, se puede llamar discapacidad, no sé, Bueno, digamos que desencadenó eso, esta enfermedad? bueno, el diagnóstico que tengo es de lupus eritematoso sistémico. Lo que hace es que mi sistema inmunológico es muy fuerte y ataca a mi propio cuerpo, ¿cierto? Em, digamos que las personas que tienen lupus o que tenemos lupus, a todos nos actúa como de maneras distintas, ¿cierto? Como con ciertas similitudes, pero a unos les ataca un órgano específico, a otros otra cosa. Lo que hace en mí es que me ataca las articulaciones. Entonces, digamos que yo como que a un lado tengo el diagnóstico de artritis porque se me inflaman las articulaciones, se me inflaman, no sé, digamos que un día amanezco como con las manos inflamadas y no puedo moverlas muy bien, no sé, otro día es una rodilla o el pie, bueno, ¿cierto? Todos los días es una lotería de qué me voy a ganar el día de hoy. Entonces, por eso digo discapacidad invisible, porque claramente si tú me ves en la calle y no me está doliendo una rodilla para que cojee, pues tú piensas que yo no tengo nada, ¿cierto? Em, y así, pues hay muchas discapacidades que son invisibles. Em, digamos que una enfermedad del corazón, tú no la puedes ver a simple vista, pero la vas a notar si la persona tiene que correr o subir unas escaleras muy rápido, o, ¿cierto? Claro, ahí te das cuenta cuando llega, si es que llega, que se desmayó o que no pudo más o que en medio camino quedó así ya ahogado, ¿cierto? Entonces, digamos que las discapacidades invisibles son complejas precisamente porque la gente no las nota, pero la persona la tiene que vivir y es socialmente rechazado. Y pasa en muchos lugares, por ejemplo, pues mi tarjeta, digamos que mi tarjeta cívica, la del metro, tiene el perfil de persona con discapacidad, pues porque a veces a mí se me dificulta subir como las escaleras infinitas para llegar al metro y yo uso los ascensores a veces. Y notar la mirada de las personas cuando usas el ascensor es como que te juzgan por estar usando el ascensor sin saber lo que tú tienes, ¿cierto? Sin saber, no sé, el sufrimiento que tienes en ese momento, pero claro, si no estás en silla de ruedas o no tienes una muleta o no estás embarazada, pues no cumples el perfil. Pero claro, pues todos tenemos condiciones que la gente no tiene que saber, porque nadie tiene que saber lo que uno tiene, si uno no quiere que sepan, pero que igual deberías tener un contexto que te permita vivir de manera autónoma, ¿cierto?
Entonces, claro, cuando yo llego ahí al ascensor, si tu cívica no tiene el perfil de persona con discapacidad, no te deja pasar, ¿cierto? Entonces la gente se queda como esperando a ver si tu tarjeta va a abrir o no el metro. Es muy impresionante. Pero bueno, digamos que eso es un proceso que hay que hacer y que digamos que lo estamos haciendo día a día al hablar del tema, al hacerlo más consciente, o sea, el número de personas con discapacidad es muy alto y es un número que va a seguir creciendo porque la población está envejeciendo todos los días, porque el sedentarismo también está trayendo un montón de enfermedades a edades más tempranas que de una u otra forma nos van a llevar a la discapacidad, ¿cierto? Ya que, ¿qué herramientas te han ayudado para transformar esta enfermedad o discapacidad invisible, como lo mencioné? Bueno, digamos que eso ha sido un proceso largo, van más o menos 13 años desde el diagnóstico y hay muchas cosas que siento que influyen pues o influencian como la vida. Em, Como te lo mencionaba ahora en nuestra conversación previa, yo siento que más que un diagnóstico como para sufrir, para mí ha sido un gran regalo, ¿cierto? Eh, digamos que yo vivía mi vida de una manera muy plana, como haciendo lo que socialmente estaba establecido, ¿cierto? Como siendo buena estudiante, buena hija, juiciosa, como con tus amigos y ya, ¿cierto? Y después del diagnóstico, yo me di cuenta que la vida era efímera, ¿cierto? Que la salud era efímera y que era algo que dábamos por sentado. ¿Cierto? Por ser jóvenes, por, no sé, digamos como por tener un contexto saludable. Entonces, ese día, digamos que algo en mí cambió y desde ese momento vivo mi vida muy distinto, o sea, vivo mi vida muy intensamente, em, digo lo que pienso, no en el mal sentido, o sea, siempre con respeto y con prudencia, pero digamos que si quiero a alguien se lo digo, si no quiero estar con alguien o no quiero salir con alguien, no lo hago por compromiso, em, cumplo mis sueños, viajo si quiero viajar, he conocido muchísimo, el año pasado fue me auto otorgué mi año sabático y me fui a viajar por el mundo. Entonces, digamos que esa ha sido una de las principales herramientas, como de verdad vivir mi vida intensamente, ¿cierto? No dar las cosas por sentadas. em, y lo otro son los hábitos. Definitivamente los hábitos son fundamentales. La alimentación, tener una alimentación consciente, evitar los procesados a toda costa, tener como una alimentación como a base de plantas, fermentos, comer bien. La verdad es que yo amo cocinar, entonces para mí ha sido un placer ese proceso porque me encanta, o sea, lo amo, me encanta cocinar, entonces uno de mis momentos favoritos del día es como, bueno, ¿qué voy a almorzar hoy? Y abro la nevera y cojo así un montón de vegetales y cosas y digo como, a ver qué maravillosa cosa voy a cocinar hoy. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Y ahora estoy muy juiciosa con el ejercicio. O sea, yo creo que es el punto que me faltaba y que más me ha costado como ser disciplinada con el ejercicio. Digamos que encontrar como espacios para eso no es tan sencillo, pero siento que influyen demasiado. De hecho, estoy muy juiciosa porque hace poco empecé a entrenar con un grupo de pensionadas en puro horario laboral de 7 a 8 de la mañana
y me ha encantado precisamente porque es un espacio deportivo, todos vamos como en la onda de hacer ejercicio, son unas clases muy animadas, entonces digamos que eso también me ha animado mucho como a poder cumplir con ese punto faltante dentro de ese proceso de sanar, ¿cierto? O dentro de esas herramientas que he elegido usar para ese proceso de sanar. Mía. Ya que hablamos de sanar, ¿qué le diría la niña o la persona de 18 a la Luisa de hoy? Uh, Bueno, digamos que hay muchas cosas que le diría, pero siento que una muy grande y es que está muy orgullosa. Sí, siento que en los últimos años he vivido mi vida como siempre la soñé y estoy muy orgullosa de eso. O Ah, sea, sí, la libertad, ser libre para mí siempre ha sido como el objetivo más grande de mi vida. Y siento que lo estoy cumpliendo, o sea, que lo vivo todos los días. Y cuando hablo de libertad no es como living la vida loca, sino el poder elegir lo que quiero hacer cada día, ¿cierto? Y siento que es un gran privilegio. Entonces, lo agradezco mucho. Entonces, eso, siento que eso, mi yo de 18 años me diría que está muy orgullosa por los lugares que ha conocido, por las cosas que ha hecho, por la persona en la que se ha convertido. Obviamente, es un proceso constante que, que seguiré caminando, ¿cierto? Porque eso no se acaba hasta el día que nos vamos. Y ese seguir buscando nuestra mejor versión no se acaba así de fácil, pero digamos que sí, que es un camino, un buen camino recorrido y que en el momento en el que estoy ahora, que es como fortaleciendo mi empresa con toda la parte de consultoría y de accesibilidad, como que siento que encontré como esa pasión dentro de mi profesión que me cuestioné tanto durante la carrera, ¿cierto? Porque cuando estaba estudiando como que no sentía ninguno de los temas como tan fuertes en mí. Y sí lo siento ahora con esto, pues ya hace años, unos buenos 6 años. ok, ya 6 años de egresados. No, 6 años en el mundo de la Ah, discapacidad y la accesibilidad. Sí, o sea, más años de egresados. sí, más años de egreso. Ya pueden calcular la... Sí, digamos que yo siempre he sido muy estudiosa, siempre he sido muy nerd y bueno, empecé la universidad a los 16, entonces claro, me gradué muy joven, entonces tengo cara joven, pero ya me gradué hace un tiempo. Dame dos números, del 1 al 22. Del 1 al 22, a ver, miremos qué número veo por aquí cerca. El 10, Y el otro, el 7. bueno, esto es un oráculo, son dos A ver, qué mensajes. nervios. El primero hace referencia a lo que la vida te está mostrando en este momento. El segundo hace referencia a lo que la vida quiere que hagas en este momento. Ok. El primero, miedo. Ujú. Así es, miedo. El amor disuelve el miedo. La mejor forma de vencer el miedo es a través del amor. Esta carta llega a ti para recordarte que la mayoría de tus miedos nacen en la mente, no en la realidad. Son proyecciones, no certezas.
y la única manera real de atravesarlos es conectando con el amor hacia lo que haces, hacia quién eres y hacia los demás. Ama con intensidad cada momento, ama lo que haces en tu día como si fuera lo más valioso, ama a quienes te rodean como si fuera la última vez en que los vieras. Ahí, en ese amor consciente, el miedo se disuelve. Reflexión. ¿Qué miedo te está impidiendo avanzar y cómo podrías enfrentarlo desde el amor? Muy interesante. ¿Resuena? Muy bien recibido el mensaje, sí, resuena conmigo totalmente. Otra, revitaliza tu cuerpo, Ok. depura tu energía. La mejor forma de elevar tu energía es observando con honestidad qué estás consumiendo, no solo en tu plato, sino también en tu mente y emociones. A veces un alimento, un pensamiento o una emoción repetida puede actuar como un agresor silencioso que deteriora tu bienestar. Este mensaje te invita a revisar tus hábitos y comenzar un proceso de desintoxicación integral, física, mental y emocional. Cuidarte es una forma profunda de honrar tu energía vital. Reflexión. ¿Qué estás consumiendo hoy que baja tu energía? ¿Qué cambio puedes hacer para comenzar a nutrirte de verdad? Una cosa es alimentarse, otra cosa es nutrirse. Puede que sí Sí, te sí, sí. alimentes sanamente, pero también qué alimentos estoy metiendo acá. También resuena conmigo, sí. Ya finalizando, aunque ya dijimos esta última pregunta, que es muy relacionada a la libertad. Libertad no es hacer lo que nos dé la gana, libertad es que tengamos la capacidad de elegir y mejorar las opciones de eso que estamos eligiendo en cualquier forma. Para ti, ¿qué es esa libertad? Bueno, digamos que como lo mencioné ahora, es eso, poder elegir lo que quiero hacer cada día. Y siento que elegir vivir como conscientemente, como presente, presente con las personas que quiero, presente con las cosas que quiero para mi vida, es la libertad para mí, ¿cierto? Eh, tener tiempo, tener tiempo para mí es de los regalos más maravillosos que uno se puede dar, ¿cierto? Tiempo para nada y para todo, ¿cierto? Tiempo, no sé, para acostarse con los papás a ver una serie, aunque ya no vivas con ellos. Tiempo para cocinar para toda tu familia. Tiempo para sentarte a ver pasar gente y ya, y no hacer nada, y no estar pegado del celular ni nada, ¿cierto? Entonces digamos que dejar a un lado como ciertas exigencias sociales y como cumplir expectativas que no son propias y eso me han dado, o sea, una libertad que amo mucho. O sea, que es la libertad que en este momento considero como la libertad que quiero y que no sé si en algún otro momento cambiará mi pensamiento al respecto, pero en este momento lo que considero libertad es, sí, lo que te acabo de mencionar. O sea, elegir lo que quiero hacer cada día y tiempo para hacer esas cosas. Tener tiempo para poder elegir lo que quieras hacer. Sí, porque igual, o sea, podemos elegir, o sea, o pensar qué queremos hacer,
pero pues digamos que el día a día nos envuelve en una bola de nieve que a veces no nos deja ese tiempo, ¿cierto? Esos espacios de ocio y de actividades diversas. Eso es muy importante. Y acá se me viene otra cosa a la mente. El tiempo. Tiempo solamente es una dimensión física entre pasado, presente y futuro. Solamente en tres tiempos, no en Mm. 7, 8, 9, 10 AM. Y cuando lo vemos en eso, que es una dimensión, entonces estaríamos en el presente. Entonces todo en este momento está pasando al mismo tiempo. Solamente es que a veces lo ponemos en un tiempo cronológico o en un orden calendario, que es lo que la sociedad nos pide y nos impone en esta actualidad, en esta era. Entonces, si todo está pasando al mismo tiempo y el tiempo es una dimensión física, entonces podemos tener tiempo para todo. Siempre podemos tener tiempo para todo. Y si Es una dices que no tienes elección. tiempo, y si dices que no tienes tiempo, entonces te estás diciendo que no tienes vida. Y si no tienes vida, ahí continúa la filosofía. Digamos que no tenemos tiempo para las cosas que realmente no nos importan. Así de simple. Tenemos prioridades. Ujú. Eso no es una prioridad en estos momentos para mí. Ajá, Entonces no digas, no tengo tiempo. Dile, sé directo un poco con esa persona y un poco claro. radical. Es No un es que en poco este radical, pero momento es no la tengo realidad. prioridad, no tengo prioridad para ti. La reacción de la otra persona solo depende de él. Sí. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Algo adicional que decir? Muchas gracias, Sebas, por invitarme. Em, pues tengo por decir que muchas gracias por abrir estos espacios para hablar de todo un poco, ¿cierto? Y hoy pues que nuestro tema, digamos, que era la discapacidad, ¿cierto? O lo relacionado con la discapacidad. em, Me gustaría como mencionarle a las personas que sean muy atentos a su entorno, ¿cierto? Muchas veces nuestro entorno nos está enfermando y no sabemos por qué es, ¿cierto? Siempre hay ayudas a nuestro alrededor que podemos utilizar para tener espacios más sanos. El orden es uno de ellos, evitar la saturación de nuestros espacios, tener espacios más limpios también son espacios más sanos. Em, no digamos que llegar al minimalismo extremo, pero sí bajar un poco esa compradera de utensilios que al final no sirven para nada, unos closets llenos de cosas y elementos que no nos vamos a alcanzar a poner en un año, ¿cierto? Todo lo que podamos hacer por nuestro entorno que nos haga vivir más tranquilos y más sanos, siempre será bienvenido. Y pues por aquí estoy a su disposición. Mi empresa también está a su disposición por si necesitan o quieren hacer esa transformación de esos espacios, digamos que para condiciones específicas. Dilo, ¿cómo se llama? eh, ¿Cómo se encuentran en redes? Bueno, mi empresa se llama Morpha Solutions. Es una empresa que hace consultoría arquitectónica, pero también hacemos diseños personalizados, por ejemplo, para personas que tienen una condición de salud específica, ¿cierto? Em, Se hacen como adecuaciones de la vivienda para que esa persona pueda vivir con más autonomía o que para sus cuidadores em, hacerse cargo de la persona sea también más sencillo
y les facilite pues como el día a día. Genial. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Evas, por invitarme otra vez. Con gusto.